predicando sobre la serie I continue preaching Viviendo over en the la message. abundancia de Dios. Living in the abundance of God. Este ya es mi cuarto mensaje. This is my fourth message. Ya le he predicado 3. I've already preached 3. ¿Qué ha hecho con los 3 primeros? Actually, 4 mensajes porque hubo uno que dividí en 2. ¿Qué ha hecho con los 4 mensajes que yo he predicado ya? Actually, it's been 4 messages because one turned into 2. And what have you done thus far with the 4 that have been preached? Y estoy hablando en serio y yo quiero que meditemos en esto. And I am speaking seriously, and I want us to meditate on this. ¿Qué ha hecho con los mensajes que le he predicado hasta este momento sobre la abundancia de Dios? What have you done with the messages that have been preached thus far on living under the abundance of God? Si está viviendo usted en la escasez, If you are living in need, no le eche la culpa a Dios entonces. don't blame God, Porque Dios es un Dios de abundancia. because God is God of abundance. Pero es fácil acostumbrarnos But it's very easy for us to accustom a ourselves vivir nosotros to live en nuestra propia abundancia y no en la abundancia de Dios. in our own abundance and not the abundance of God. Let's just leave it like that right now. Estamos viviendo Are we living en la abundancia de lo que Dios ha declarado. in the abundance of what God has declared? Quiero traerle esta ilustración para ver si nos ayuda a entender mejor todo lo que hemos estado hablando de la abundancia. I want to bring this illustration so that hopefully it can help us to visualize better what we've been talking about. Esto representa su vida. This represents your life. Y en nuestra vida está dispuesta a recibir lo que Dios quiere. And our lives are willing to receive what God wants Es from más, us. venimos a Dios porque queremos un cambio, venimos a Dios que Él nos dé lo de Él. In fact, we come to God because we want to be changed and we want to receive from Him. Entonces, will you hold me here? Para que vean mejor. Entonces Dios viene So God comes y dices, ¿tú quieres? and He says, you want? Yo te doy. I'll give. Entonces viene y nosotros So He comes and we recibimos de Dios. receive from God. Y nosotros nos sentimos, wow, And we're like, wow, uy, se siente sabroso esto. this feels good. Pero Dios es un Dios de abundancia. But God is a God of Dice, abundance. espérate, todavía tengo más. He says, hold on, I got more. Y nos sigue dando. And He continues to give to us. Y entonces decimos, no sé cómo explicarlo, pero pastor, esto hay algo que está sucediendo en mí. And we say, Pastor, I don't know how to explain it, but there's something happening within me. Y usted sigue viniendo a la iglesia. And you continue coming to Y church. Dios dice, espérate. And God says, hold on. Tengo todavía más cosas. I got more still. No sé si la cámara puede enfocarme, esta cámara puede I don't know enfocarme if that aquí. camera could go ahead and focus on this. Ya casi está lleno. It's almost full. Y como las cosas están cambiando y mejorando, And since things are changing and getting better, comenzamos a decir, esto sí ya está bien. we say, okay, that's enough. We're good. Me acostumbro nada más a venir a la iglesia cuando me siento medio vacío. I'll get accustomed to only coming to church when I feel a little bit empty. Pero me siento bien y como me siento bien ya no oro como oraba cuando me estaba vacío. But I feel good, and since I feel good, I'm not going to pray as much as I did when I was empty.
como ya ahora me siento mejor, ya no oro como cuando oraba cuando estaba en medio de mi necesidad, porque ya me siento bastante lleno. Since I feel better now, I'm not going to pray like I was praying when I was in need, because now I feel sufficient. Como estuve leyendo la Biblia y seguí en los últimos años seguí un plan de lectura anual y como no se hizo este año, pues yo paré, pero me siento bien porque me siento bastante lleno de los otros planes que leí. Well, I was reading the Bible plan and doing it for a whole year, and this year we haven't done it, so I left it over to the side, but I feel sufficiently filled. Y nos hemos acostumbrado a que And we've gotten used to. entonces Dios venga So God comes y nos llene. and He fills. Nos sentimos satisfechos. We feel satisfied Está bueno porque It's Dios good. nos está llenando. because God is filling us. Pero le tengo una noticia. But I have a good news for No, you. I no, have no news le for he you. pedido, pero hermano Carlos Saler, ¿puede venir conmigo por acá? I didn't tell him, Venga, but hermano Carlos. Víctor. Pero vea esto. But look at this. No sé cuántos de ustedes se fijaron I don't know how many of you noticed que esto no tiene ningún letrero. that this doesn't have any letters on it. Pero sí yo estaba sacando de aquí de Dios. But I was taking out of God. Muchos nos hemos estado buscando esto para que el Señor nos llene. Many of us have been looking for this for God to fill us. Cuando el deseo de Dios puede cada uno When the desire of God es coger todo lo que Él es is to take all that He y is derramar. and to pour out. Y no esperar hasta que usted ya esté lleno, sino And Él not sigue wait till you're derramando. filling, but continue to Porque fill. el Dios bueno y de misericordia y de Because God, gracia, good of mercy el and Dios grace, de toda bondad, God of all está abundance, dispuesto a dar is willing to y seguir give dando and en continue giving abundancia in abundance una y otra vez time and para time que cuando again, nosotros estemos llenos so that when we're filled, nosotros podemos tocar a las demás personas que we están a can nuestro touch alrededor. those around us. Gracias, hermano. Thank you, brothers. Déjalo ahí. Leave it there. Gracias. Hoy voy a hablar de un tema Today I'm going to talk under a topic que todos ustedes lo conocen, that all of you know, porque lo he predicado en muchas diferentes ocasiones de diferentes títulos, because I've preached under it several times under different titles. pero he entendido que muchos estamos haciendo como era al principio, But I've understood that many of us are doing as this was in the beginning, por copitas. by small Me cups. siento un poco bueno, lo hice una o dos veces, con eso me satisfago. I feel a little bit good, and I've done it once or twice, and with that I'm satisfied. Pero hay tanto que Dios quiere darnos. But there's so much that God wants to give us. Hoy voy a hablarles acerca Today I'm going to talk to you de over vivir en la abundancia de la palabra de Dios. living under the abundance of the Word of God. Viviendo en la abundancia de la palabra de Dios. Living under the abundance of the Word of God. Usted no se imagina You cannot imagine la cantidad de personas actualmente hoy the amount of people actually today en diferentes partes del mundo in different parts of the world que quisieran tener una Biblia that would want to have a Bible en sus manos para leer lo que Dios ha declarado. in their hands to read what the Lord has declared. Usted no se imagina You cannot imagine la cantidad de personas the amount of que people no ha podido leer ni un solo versículo de la Biblia that have not been able to read not even a verse of the porque en Bible. su país Because in their es country, prohibido tener una Biblia. it is prohibited to have a Y si Bible. lo encuentran con una Biblia, And if corre- they find them with a su Bible, vida corre peligro. their lives are in danger. Usted no se imagina You can't imagine la cantidad de personas the amount of people que he conocido y que he escuchado también, that have known and heard que con un solo versículo que alguien le compartió, with just one verse that was shared to them, su vida cambió por completo. their lives were completely changed. Su vida fue transformada. Their lives were transformed. Hubo uno que me acuerdo muy bien, There was one that I remember very well. que él solo leyó un pedacito de la escritura, de un versículo de la escritura. That he read only a small passage of scripture. Ese versículo decía,
And that verse said, ese pedacito que él leyó decía, that little piece that he read y says, dijo Dios, and God said, y dijo Dios, and God said, para cualquier otra persona, for any other person, eso era algo insignificante. that's insignificant. Pero para ese hombre, But for that de man, momento surgió algo dentro de su vida all of a sudden something occurred in his life que quiso saber qué fue lo que dijo Dios. that he wanted to know, what did God Y él no say? se quedó tranquilo hasta buscar una respuesta. And he did not stay still, but searched for an answer. Porque eso hace la palabra de Dios. Because that's what the Word of God does. La palabra de Dios escudriña. The Word of God La uncovers. palabra de Dios penetra. The Word of God La penetrates. palabra de Dios transforma. The Word of God transforms. La palabra de Dios es poderosa. The Word of God is powerful. Hay muchos hoy en día There are many in today's age que quisieran tener el privilegio que usted y yo tenemos that would love to have the privilege that you and I de have tener las Biblias en nuestros teléfonos. of having the Bibles on our phones and iPads. Ahora ya no es excusa de no, que no me gustaba cargar. Ahora lo puede cargar. Si usted carga su teléfono, yo sé que todos lo cargan. Now Usted there's puede no tener la one who can Biblia. say, well, I don't want to carry it. Now it's on your phone, and I know you carry that. Nadie puede decir es que se me quedó la Biblia en mi casa y por eso no la puedo leer en este momento. No one can say, oh, I left my Bible at home, and that's why I can't read it right now. Si alguien no tiene la aplicación de la Biblia, If anyone hoy, doesn't have the Bible app today, él le puede ayudar después del culto a poner la aplicación en su teléfono. I'm going to be CCHIT. I'll help you download it today after service. Pero es un privilegio. But it's a privilege. Pero así como es un privilegio, But in just the same way that it's a privilege, Dios va a demandar de nosotros God is going to demand of us. qué hicimos con la palabra que nos puso en nuestras manos. What have we done with the word He's placed in our hands? La palabra de Dios The word of God debe abundar en nosotros. should be abundant within us. Y cuando esto sucede, And when this occurs, también abundará en nosotros it will also what will abound in en us. abundancia la verdad de Dios. The truth of God will be abundant Cuando within la us. palabra de Dios abunda en nosotros, When the word of God abounds in us, la fe nuestra abundará aún más y será inquebrantable. our faith will abound and will be unbreakable. Porque la fe viene por el oír y del oír la palabra de Dios. Because faith comes by hearing, and by hearing the word of God. La semana pasada estaba hablando sobre viviendo en abundancia la sabiduría. Last week we were talking about living under the abundance of the wisdom of God. Hay unos que están esperando que Dios le mande algo o que alguien le ponga las manos y que ¡prum! Lo llene con rápido toda la sabiduría. Some are waiting for those to put their hands on them and vroom, go ahead and have that wisdom of God. Y hay algunos que dicen, pero ¿por qué no llega? But some are saying, how come it hasn't come ¿Sabe yet? cuál es el primer recurso de la sabiduría de Dios que nosotros tenemos? You know what the first resource of the wisdom of Se God that we llama have is? la palabra de Dios. It's called the word of Se God. llama la palabra de Dios. It's called the word of God. Ese es nuestro primer recurso de sabiduría y si no la leemos, ¿cómo vamos a esperar entonces que nos llegue de otra manera? That's our primary resource of the wisdom of God. And if we do not use it and do not have it, then how can we expect it? Cuando la palabra de Dios abunda en nuestra vida, When the word of God abounds in our lives, mire lo que produce ella. look at what it produces. Al estar lleno del Señor, dice Pablo escribió a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice toda la escritura, mire lo que hace la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos instruye en justicia. ¿Para qué? A fin de que, dice el versículo 17, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Paul says to Timothy in 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, all scripture is inspired by God, and scripture is profitable for doctrine, and scripture is for reproof, and scripture is for correction, and scripture is for instruction in righteousness. So for what? Verse 17 says that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Porque la palabra de Dios no es solo para leerla, Because the word of God is not just for reading, es para vivirla. it's to live it. El que solo la lee
The one who just reads Es como aquel que se ve un espejo, is like someone who looks at themselves in a mirror, después se va y se olvida cómo es que se miraba en el espejo. then walks away and forgets what the reflection was. La palabra de Dios al abundar en nosotros producirá una transformación en nosotros. When the word of God abounds in us, it will go ahead and produce within. Mira estos beneficios de que además produce cuando guardamos la palabra de Dios. And look at the benefits that are produced in us when we guard the word of God in our hearts. En primer lugar, nos da crecimiento espiritual. First, it gives us spiritual growth. Porque como no solo la estamos leyendo, sino que la estamos viviendo, Because we're not just hearing, we're also doing. sé que lo que leo lo pongo en práctica, So what I read, I put into practice. entonces eso produce crecimiento. Then that produces growth. Otro de los beneficios es de que cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, Now, one of the other benefits when the word of God abounds in us, también entonces nos ayuda a vivir en santidad porque estamos viviendo la palabra. it helps us to live in holiness because we are living the word. Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, When the word of God abounds in us, trae paz, nos llena de paz y gozo. it fills us with peace and joy. ¿Cómo es que sabemos lo que Dios va a hacer en nosotros? Cuando leemos lo que dice la palabra. How can we know what the Lord is going to do with us? When we read his word. Entonces, estas promesas que leemos en las Escrituras, So these promises that we read in el Scripture, poder de Dios que leemos en las Escrituras, the power of God that we see in cuando Scripture, lo ponemos en práctica, when we put it in cuando lo practice, vivimos, when we live y it, cuando está constantemente en abundancia siendo fluida, derramada sobre nosotros, and when the abundance of God is constantly being poured out upon us, entonces me llenará de gozo. then it will fill me with joy. Si la palabra de Dios, cuando tú la lees, la vives, no te produce gozo If the word of God, when you read it, doesn't produce y joy no te da paz, and doesn't give you peace, hay algo que tienes que examinarte entonces dentro de that ti. you need to examine yourself. Cuando la palabra de Dios, When the word of al God, guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, guarding it in our hearts and our y minds, vive en abundancia, and we live in the abundance produce of este it, otro beneficio. it produces this next benefit. Trae dirección y fortaleza. It will bring direction and strength. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Your word is a light into my path. Eso enseña de que me ilumina, me da dirección. It means it illuminates and it gives me ¿Y direction. cómo yo puedo entonces decir cómo me da fortaleza? So then how can I say where my strength comes from? Bueno, cuando yo creo la palabra Well, when I believe the y word declaro, pienso la palabra, and I think and I trust in the word y entonces levanto mi fe basado en la palabra. and my faith is based on the word. Y yo comienzo a declarar y decir, yo sé que como yo no pueda, tú sí puedes, And I Señor. can start to declare and say, I cannot, but you can, Lord. Mientras más débil yo soy, tú eres más fuerte, oh Dios. The weaker I am, the stronger you get, Father. Yo puedo declarar lo que dice Filipenses. I can declare what it says in Todo lo Philippians. puedo en Cristo. I can do all things Todo in lo puedo en Christ. Cristo. I can do all things Todo in lo puedo Christ. en Cristo I que me can do all things fortalece. through Christ who strengthens me. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That's what the word of God Cuando does. la leo When I read y it cuando la vivo. and when I live it. Pero otra de las cosas, otro de los beneficios que trae la palabra de Dios cuando la guardamos y abunda en nuestro corazón, But now one of the other benefits that we have when the word of God abounds in our es hearts que la palabra trae sabiduría is that the word brings y wisdom trae entendimiento. and it brings understanding. Ya que le di la introducción, vamos al mensaje. Now that I've given you the introduction, let's Vaya get to al- the message. Vaya al libro de Colosenses, Let's go to the book of Colossians, capítulo 3. chapter 3. Cuando lo tenga, diga lo tengo. When you got it, say, I got it. Para que vea de que esto no me lo he inventado yo. So that you can see, I haven't invented this. Yo no estoy forzando nada. I am not forcing Tratar de anything. aplicar algo para que mis pensamientos sean ratificados por la palabra. So that you know that my thoughts are ratified by the word. No, yo no necesito eso. No, you might say, I don't need that. ¿Sabe por qué yo no necesito hacer eso? You know why I don't need to do that? Porque yo no le vengo a predicar mis pensamientos. Because I don't come to preach my thoughts.
Yo le vengo a predicar la palabra que Dios me ha dado para usted. I come to preach the word that God has given me for you. Mis pensamientos no son los pensamientos de Él. My thoughts are not his thoughts. Y creo que usted ha venido a escuchar palabra de Dios y no palabra de Jerónimo. And I believe that you have come to hear the word of God and not the word of Jerónimo. Colosenses capítulo 3. Colossians chapter 3. Versículo 16 dice esto. Verse 16 says this. Pablo escribe a la iglesia en Colosas, dice, la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verse 16 says, let the word of Christ dwell in you richly or abundantly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and with grace in your hearts to the Lord. Este era el deseo de Pablo para la iglesia en Colosas. This was Paul's desire for the church in Colossians. Es más, Pablo les está hablando cuando miramos todo el capítulo. In fact, Paul's saying when we read the rest of the Pablo chapter, le está enseñando y le está pidiendo a que no vivan como vivían antiguamente. Paul is teaching them to not live as they did before. Y que ahora vivan la vida que Cristo les ha dado. That now they live the life that Christ has given them. Y la vida que Dios nos ha dado And the life that Christ God es has given una us vida en abundancia. is a life in abundance. Y nos ha dado su palabra. And he's given his word. Nosotros la tenemos en abundancia. And we have it in abundance. Por eso es que Pablo dice That's why Paul says que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. that the word of Christ dwell richly in us. Pregunta, Question. ¿more en usted en abundancia? Does the abundance dwell in you? Porque si mora en abundancia, Because if it dwells in abundance, sería bueno hacer una prueba. oh, it'd be good to do a test. Si mora en abundancia, quiere decir que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón la palabra y podemos recitarla en nuestros labios. If it dwells in abundance within you, that means you can recite it with your lips. Más le voy a decir esto. In fact, I'm going to tell you this. Esta es la prueba número 1. This is the first test. Que sabemos si la palabra mora en abundancia. If you know that the word dwells in abundance. Porque de la abundancia del corazón Because habla from la the boca. abundance of the heart comes the words of Así our que lips. si tú lees y guardas la palabra en ti, So if you read and guard the word within tú you, puedes recitar partes de la Biblia. No te estoy diciendo que cites toda la Biblia. then you can recite parts of the Bible. I'm not saying you've got to have the whole thing by memory. Pero cuando tú tienes la palabra en ti, But when you have the word in you, tú puedes usar la palabra en contra de cualquier acechanza del enemigo. you can use the word against all the attacks of the enemy. Por eso es que debe de morar en nosotros. Esa es una de las razones. That's why it's one of the reasons it should dwell within us. Cuando el diablo atacó al Señor Jesucristo y le tentó en When the el devil desierto, attacked Jesus and tempted him in the desert, ¿sabe cómo le respondió Jesús al diablo? do you know how Jesus responded to the ¿Sabe devil? cómo Jesús rechazó la tentación? Do you know how Jesus put away the temptation? Jesús le dijo al diablo 3 veces, escrito está. Jesus said to the devil 3 times, it is written. Y si usted hace un pequeño estudio, And if you just do pequeñísimo, a little itty bitty no es ni study, tan difícil de hacer it's not so esto. hard to do it. Léase lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Read what Jesus says in the New Y él Testament. dijo, escrito está, ¿verdad? And he says, it is written, correct? Busque en dónde está lo que Jesús dijo. Go ahead and look what Jesus says. ¿Saben los pasajes que Jesús hizo referencia? Do you know the passages that Jesus was giving Lo reference to? encontramos en el Antiguo Testamento. We find it in the Old Testament. Le doy una oportunidad para que no comience en el Nuevo Testamento a buscarlo. Es en el Antiguo Testamento cuando Jesús dijo, Cristo está. I'm going to give you a little bit of a hint so that you're not looking to the New Testament. What is written was in the Old Testament when he says it is written. Ahora, si estamos llenos de la palabra, Now, if we're filled with the word, entonces nosotros también debiéramos estar capacitados para decir, escrito está. then we should be capacitated to be able to say it is written.
Pero como hay mucha escasez de la palabra en nosotros, But as there's such a scarcity of the word within us, entonces no podemos decir escrito está. that we cannot say it is written. Hermano, hasta para orar por las enfermedades, Brothers and sisters, even praying for sicknesses, usted puede citar la Biblia, you can cite the Bible porque hay una promesa de parte de Dios. because there is a promise apart from Dice, God. y los enfermos, dice, And it says the sick llame a los ancianos de la iglesia call the elders of the y church, que ellos vayan a donde está el enfermo and that they go where the sick are, e impongan las manos and they place their hands sobre el enfermo over the sick, y sanará en el nombre de Jesús and de they will be healed Nazaret. in the name of Jesus of Esta es una Nazareth. promesa de Dios This is a promise of que God está en las escrituras. that are in the scriptures. Así que en el nombre de Jesús, mi hermana Susi, So in the name of Jesus, Sister declaro Susie, sanidad sobre ese cuerpo, ese dolor que usted ha estado teniendo en el nombre de Jesús. I declare healing over the pain you've been Ahora experiencing mismo. in the name of Jesus No es una right now. promesa de Jerónimo. It's not a promise No es of una Jerónimo. promesa del pastor. It's not a promise Es of the una pastor. promesa de la palabra. It's a promise Y of the la word. palabra es la palabra de Dios. And the word is the word of God. Entonces el enfermo recibirá sanidad en So el the nombre de sick will Jesús. receive healing in the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Lo triste es que muchos demuestran lo que tienen en su corazón The sad part is many show what is truly in their hearts. y lo declaran en sus palabras y esas palabras no son de Dios. And they declare it through their words, and those words are not of God. ¿Entendió lo que acabo de decir? Do you understand what I just finished telling you? Porque estamos declarando la palabra de Dios. Because we should be declaring the word of God. Mire el llamado de Dios. Look at the calling of God. Mire la importancia de tener la palabra. The importance of having the word. Cuando Moisés murió, When Moses died, fue escogido un nuevo líder. a new leader was chosen. Su nombre fue His name was Josué. Joshua. Y una de las primeras cosas que Dios le dijo a a Josué fue esto: And one of the first things that God says to Joshua is, como estuve con Moisés, as I was with Moses, estaré contigo. I'll be with you. Pero le llama a hacer algo. But he calls him to do something. Para Dios eso era suficiente, pero para Josué tenía que hacer algo. For God it was sufficient, but for Joshua he had to do something. En Josué capítulo 1, versículo 8, In Joshua chapter 1 verse 8, dice la palabra de Dios que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. ¿Sabe qué me enseña ese versículo? Do you know what that verse teaches me? Que la palabra de Dios no es solo para traer el domingo y mirarle el domingo y leerle el domingo. That the cuando word estoy of God aquí en is la not just to iglesia. bring on Sundays and to have on Sundays and to read on Sundays to church. Porque nunca se aparte de tu boca, Because it should never depart from your lips, sino que de día y de noche. but that day and night. Voy a ir al final de mi mensaje. I'm going to go to the end of my message. Vamos al Salmo 19, por favor. Let's go to Psalms 19, please. Salmo 19. Psalms 19. Si todavía no le ha sido claro, If it still has not become clear for you,
lo hermoso, lo especial que es la palabra de Dios. The beautiful and the wonderful that the Word of God is. Y la urgencia que tenemos And the urgency that we should have de leerla, to read it, de vivirla, to live it, de guardarla en nuestro corazón. and to guard it within our hearts. Espero que lo que vamos a leer a mirar rápidamente en Salmo 19 I hope that what we're about to read in Psalm 19 les sea de un llamado de atención be a wake-up call, y que hagamos un acto de obediencia al final. and that we do an act of obedience at the end. Versículo 7 del Salmo 19. Verse 7 of Psalm 19. La ley de Jehová es perfecta. The law of the Lord is perfect. Cuando en este versículo se menciona de la ley, When this verse is mentioning the law, para nosotros está haciendo referencia a la palabra de Dios. for us it is giving reference to the whole Word of God. Para en el momento en que David, porque es David el que escribe esto, Now that the moment that David writes it, because it's David who authors this, por supuesto tiene que ver con la ley que estaba escrita antes. obviously it was for the law that was written at the time. Pero para que nadie diga aquí, no, pastor, esto tiene que ver solo con la ley de los mandamientos. No, But just so that no one here say, oh, well, that has to do with the law, the commandments of the old times. es que entendemos de que esto ahora es para nosotros So that we can understand that this is also for us y today. la ley de Jehová And the law of the Lord es la palabra de Dios revelada a nosotros. is the Word of God revealed to us. Es que una de las cosas bellas y maravillosas que debemos de entender de la palabra de Dios So one of the marvelous and beautiful things that we should understand about the Word of God es que la palabra es perfecta. is that the Word is perfect. Mire, yo sé que es más fácil cantar que leer la Biblia. I know and understand that it is easier to sing than to read the Bible. Es más fácil que usted me oiga por una hora predicar que usted separar un tiempo para leer la Biblia. In fact, it's easier for you to listen to me for an hour than it is for you to go and read yourself for an Pero hour. hay algo que no podemos negar. But there is something that we cannot deny. La palabra de Dios es perfecta. The Word of God is perfect. Y si es perfecta y nos la dio a nosotros, And if it's perfect and He's given it to us, Dios no necesita de esto. God does not need this. Esto salió de la mente de Dios. This came from the mind Las of leyes, God. las ordenanzas salieron de la mente de Dios. The laws and ordinances of God La came from Him. palabra de Dios es para nosotros The Word of God is for us. y es perfecta. And it's perfect. Entonces, al ser perfecta es para nuestro beneficio. So if it is perfect, it is for our benefit. En segundo lugar, Secondly, vemos la segunda parte del versículo. we see the second part of the verse. Dice, el testimonio de Jehová. It says the testimony of the Lord. Es lo mismo, esa palabra testimonio es lo mismo de que la ley, que los mandamientos, que los preceptos de Dios. The Son word fieles. testimony is the same as the law, the commandments, or the precepts of God. Dice, es fiel. It says it is faithful. Si usted quiere asegurarse de algo que no le falla y nunca fallará. If you want to go ahead and be sure of something that does not fail and will never fail. Hace un momento cantamos acerca de Dios que no falla. With a moment ago we were singing about the Lord that never fails. Pero también la palabra que Él declara nunca falla. But also the word that He declares never fails. El profeta declara, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. The prophet declared, inspired by God, the heavens and earth will pass away, but His word will never pass. Si Dios lo declara, se cumple. If God declares it, He fulfills it. Es fiel. He is faithful. Es fiel. He's faithful. Es fiel la He's faithful. palabra de Dios. The word of God is true and faithful. En la próxima serie de mensajes voy a hablar más acerca de este aspecto de la fidelidad de la palabra de Dios. In the next series of sermons that I'm going to be preaching, it's going to be about the faithfulness of the word of God. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Versículo 8. Verse 8. Los mandamientos de Jehová son como The statutes of the Lord are what? rectos. Right. En otras palabras, no hay nada oscuro, no hay nada de engaño, no hay nada que lo deja a uno, yo no sé, no, son rectos. In other words, there are no gray areas within His word. It is all right. La segunda parte de ese versículo, The second part of that verse, versículo 8, dice, el Verse 8. precepto, está hablando de la palabra, de los mandamientos, dice, de Jehová es
puro. It says the commandment or the precepts of the Lord are pure. Déjeme decirle, Let me tell you, estamos viviendo en un tiempo, we una are época, living in days donde hay muchas cosas que se dicen y se escriben y no son puras. where there are many things said and written and they are not pure. Y aun cuando podrían llegar a ser sinceras de algunas personas, tienen un propósito detrás de ellos. And even though they may be sincere words of a person, there's an ulterior motive La behind them. palabra de Dios es puro. Mientras pasan, The word of the Lord is pure. podemos confiar. We can No hay trust. nada dañino. There is nothing that will hurt us. Seguimos leyendo. We continue reading. Dice versículo 9. Verse 9. El temor de Jehová es limpio. The fear of the Lord is clean. Dice la segunda parte del versículo, los juicios de Jehová son verdad. And the second part says the judgments of the Lord are true. Y cuando llegamos al versículo 10, And when we get to verse 10, está hablando, haciendo un resumen de la totalidad de cómo es la palabra de Dios. it is giving a summary of what the word of God truly ¿Y qué es is lo que debe de parecernos a nosotros? and how it should appear to us. ¿Cuántos tienen hambre ahora mismo? How Sean many are sinceros. hungry right now? Sean Amen. sinceros. Hallelujah. Be sincere. Bueno, como él fue el único sincero, Since you are the only one el sincere, pastor te va a invitar a almorzar hoy. the pastor is inviting you to eat today. Amen. Hallelujah. Junior's over there trying to raise his hand and feet. Yeah, too late. It's too late. Too late. Opportunity of a lifetime. No, una sola vez y luego el juicio. It's only one time and then judgment comes, so it's too late. ¿Por qué hice eso? Why do I say this? Vea lo que dice el versículo 10. Look at what verse 10 says. Deseables. More to be desired. Así debe ser la palabra de Dios. That's what the word of God should be for us. Deseable. Desired. Cuando la palabra de Dios es deseable, entonces no es una carga leerlo. When the word of God is desired, then it's not a burden to read it. Entonces no lo hago nada más por compromiso. So then I don't do it because I feel obligated. Lo hago porque quiero llenarme, la deseo, la I do anhelo. it because I desire and I want to be filled with it. Deseable. Desirable. Deseables son más que el oro, dice él, sigue diciendo. Desired more than gold, it continues saying. Y luego dice, y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que la que destila del panal. And it says, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. ¿Cuál es su deseo de la palabra? What is your desire of the word? No cierre la Biblia porque quiero que completemos ahora. Don't close your Bibles because I want us to complete something right now. Porque a propósito no leí todo el versículo. Because with a purpose, I did not read the verses completely. Porque primero queríamos que viéramos Because first I wanted us to see cómo David, porque es David quien escribe esto, how David, because it's David who authors this, anhelaba la palabra desired y the word describía la palabra para con nosotros. and wrote about the word for us. Pero cuando él escribió cada uno de estos aspectos de la palabra, But when he wrote each and every one of these aspects of the word, también describió un beneficio que produce este aspecto. he also described the benefit for this aspect. Volvamos al versículo 7. So let's go back to verse 7. La palabra de Jehová es perfecta. The law of the Lord is perfect. ¿Y cuál es el beneficio? And what's the benefit? Convierte el alma. Converting the soul. ¿Se acuerda del hombre que yo dije hace un momento que solo encontró un pedacito de un versículo que decía y dijo Dios? Do you remember about the man who had wrote just or read a small passage and it said, and God said? Por esa pequeña declaración, él se convirtió al Señor. By that small declaration, he converted to the Lord. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Dice la segunda parte del 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace qué. The second part of verse 7 is the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Por eso es que decía, ¿quiere sabiduría usted? That's why I said, do you want wisdom? Comience leyendo la palabra. Start reading his word. Hace sabio al sencillo. It makes the simple wise. La palabra está abierta para todos. The word of God is open and available for everyone. Los mandamientos, seguimos leyendo, los mandamientos de Jehová son rectos. Let's continue reading. The statutes of the Lord are right. ¿Y qué es lo que agrega? ¿Qué es el resultado, el beneficio? ¿Qué dice? And what's the benefit that results from this? Alegra en el corazón. Rejoicing the heart. ¿Cuántos se alegran al leer la palabra? How many rejoice in reading his ¿Cuántos word? reciben bendición mientras leen la palabra? How many receive benefits and blessings when they read? Aun cuando la palabra de Dios nos corrige, Even when the word of God corrects debe de us, producir gozo en nuestra it vida. should produce joy in our Porque lives. nos demuestra el amor del Padre Celestial, Because it demonstrates the love of the Heavenly que nos Father ama tanto, that loves us que so a much través de la palabra, that through his word entonces Él obra en nosotros. that he works within us. El precepto de los mandamientos, dijimos, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. And the second part says the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ya voy a entender por qué estoy buscando algo aquí. You can understand why I'm looking for something right now. Es que el Señor me dio un mensaje It's that the Lord gave me a el message viernes, on Friday que lo voy a predicar muy pronto. that I'm going to be preaching about very soon. Y se llama And it's called Abre nuestros ojos. Open Our Eyes. La palabra de Dios The Word of God es un colirio espiritual que limpia las impurezas de nuestros ojos para que podamos ver bien de cómo debemos caminar y dónde debemos de estar. It is like our eyelids that cleanse and remove all the dust and dirt from our eyes so that we can clearly see the greatness of God. Póngase de pie. Stand to your feet. Me vino esta idea y creo que puede funcionar This idea came to me and I think it can work para ayudarnos a nosotros ser fieles en la lectura de la palabra. to help us to be more faithful in the reading of His Word. Para los casados, For those that are married, puede pedirle a su esposo que haga esto con usted. you can ask your husband or your wife to do this with you. O si tiene algún amigo, Or if you have a friend, puede antes de salir de aquí, le puede decir, vamos a hacerlo juntos. before you leave this place, grab someone and say, let's read together. ¿Qué estoy hablando? What am I talking about? Pídale a alguien que le ayude a usted ser fiel a la lectura de la palabra. Ask someone to help you be faithful in reading the Word. ¿Cómo? How? Vamos a decir que yo y yo nos ponemos de acuerdo. Lord, let's say that me and Joey go ahead and get together. Entonces yo voy a esperar que durante el día, So I'm cada going to día, expect that every day él me llame he calls me y me diga, and says, pastor, ¿ya leyó? Pastor, did you read? Entonces él va a estar esperando una llamada mía. Now he's going to be expecting my phone call. Y le voy a decir, Joey, ¿ya leíste? And I'm going to say, Joey, did you read? Y si me dice que sí, And if he tells me le voy a yes, pedir la cita bíblica y que me diga 3 puntos de lo que leyó. I'm going to go ahead and ask for 3 sightings of what he read. Oh boy. Tenemos que hacer algo. We need to do something. No podemos seguir igual. We cannot continue the same. No podemos. We can't. Señor, en este momento he dado tu palabra. Lord, I have given your word in this moment. Y para aquellos hermanos que están aquí, And for the brothers and sisters that are here, voy a hacer este llamado, Señor. I'm going to make this call, Lord, Y voy a orar por ellos. and I'm going to pray for them. Si hay alguno aquí que se quiere comprometer a hacer esto fielmente, a leer, a meditar,
a dejar que la palabra lo transforme. If there's anyone here who wants to make the promise before God to read, meditate, and allow His Word to transform them, Y aunque usted ya lo esté haciendo, and even though you may already be doing it, para usted también es este llamado, for you also is this call, para que usted reitere su compromiso so that you go ahead and reaffirm your promise, y que le dé hambre and that He give you hunger de la palabra. of His Word. Si es que si usted es uno de ellos, levante su mano ahí donde usted está. So que if quiero you are orar one of por those, usted. lift up your hands so that we may pray for you. Señor, Lord, yo no necesito ver quién tiene las manos levantadas, I do not need to see those who have their hands raised, pero sé que tus ojos sí ven nuestras manos levantadas. but I know that your eyes are witnessing our lifted hands. Espíritu Santo, trae convicción cada día Holy Spirit, bring a daily conviction para movernos a leer tu palabra, a edificarnos con tu palabra, a ser transformados por tu palabra, a ser enseñados por tu palabra cada día. to read your word, be edified, transformed, and convicted by your word each and every day. Y yo oro de que mientras ellos leen, And I pray that while they are reading, así como declara David, as David declares, que sus ojos sean abiertos y entiendan la palabra. that their eyes are opened and they understand your word, Y que esta palabra, la cual no vuelve vacía, and that this word that does not come back void, esta palabra la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, and this word that goes and penetrates to the very depths of us, nos transforme, Señor. that it transform us, Nos Lord, transforme, oh Dios. that it transform us, God. Yo reprendo todo espíritu de pereza de leer las escrituras. I rebuke every spirit of procrastination for reading your word. Yo reprendo todo espíritu de indiferencia para leer las escrituras. I rebuke every spirit of indifference towards your word. Señor, tú nos has mandado a leerla. Lord, you have commanded us to read it. Ayúdanos a vivir en la abundancia de tu palabra en nuestra- Help us to live in the abundance of your word, y que no solo la leamos por leerla, and that we do not just read it to read it, sino que seamos transformados but that we be transformed en el nombre de Jesús. in the name of Y el Jesus. pueblo de Dios dice, And the people of God say, aleluya. hallelujah.